Bien, jóvenes, a partir de la próxima clase son las exposiciones, ¿no? Si me he equivocado yo, van a disculpar, pero el 18 comenzamos. Hoy vamos a compartir un tema que es niveles de prevención. Acercarle al riesgo de desarrollar alguna enfermedad o de perder su salud. Por ejemplo, algunas conductas de riesgo son relaciones sexuales precoces y sin protección que le predisponen a la persona a contagios de enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. Otra conducta de riesgo es el consumo de alcohol y otras drogas. Por ejemplo, las conductas que propician accidentes, o vemos los jóvenes que realizan carreras en moto. Sin las precauciones necesarias. Situaciones que impliquen violencia, conducta suicida, situaciones asociadas a la deserción y disminución del rendimiento escolar, conductas delincuentes, trastorno de la conducta alimentaria, etc. Estos son ejemplos
de conductas de riesgo. Y aquí llamamos factores de riesgo. Los factores de riesgo son aquellas situaciones o condiciones físicas, psicológicas y sociales que incrementan significativamente la posibilidad de que un individuo incurra en una conducta de riesgo. O sea que la conducta de riesgo es más abarcante en cuanto a la definición y puede estar compuesta de varios factores de riesgo. Una misma conducta de riesgo puede tener varios factores de riesgo. Y pueden darse entre situaciones o entre escenarios y son de tipo individual, los que afectan a una sola persona, el individuo que las practica, familiar de acuerdo al tipo de ambiente que comparte una misma familia, bajo un mismo techo, y social en el caso, por ejemplo, de una comunidad, en donde todo el ambiente afecta a las personas, el entorno afecta a una comunidad que está desarrollando sus actividades alrededor de, por ejemplo, de una fábrica o de una comunidad saludable. Obviamente esas situaciones van a hacer que existan factores que permitan un mayor cuidado de la salud o un menor cuidado de la salud, dependiendo de qué tipo sea el riesgo. Por ejemplo, algunos factores individuales de riesgo son edad y género. Sabemos que algunas enfermedades son más propensas a aparecer durante las edades tempranas, otras durante la edad adulta y otras en la tercera edad. Entonces, tener cierta edad nos, digamos, predispone a desarrollar cierto tipo de patologías relacionadas con ese momento del desarrollo de la vida. El género, hay algunas enfermedades que son más comunes en los varones y otras en las mujeres. Inclusive en el ámbito de las patologías mentales vemos que hay enfermedades que son marcadamente más comunes en las mujeres y los varones y viceversa, otras más en los varones que en las mujeres. Por ejemplo, también la baja autoestima, altos niveles de angustia, altos niveles de depresión, la falta de percepción de riesgo, que yo pienso también que es un poco la razón por la cual se producen muchos accidentes, intoxicaciones y muertes accidentales. Inclusive muchas de las muertes que son catalogadas como suicidios, hay estudios que demuestran que son conductas de riesgo relacionadas a una necesidad de llamar la atención, que digamos es como una especie de experimento que salió mal. La persona lo que hizo hacer llamar la atención y de repente se le fue la mano y bueno, se suicidó, pero sin querer suicidarse en verdad. Altos niveles de impulsividad, rebeldía, resistencia a la autoridad, gran necesidad de autonomía y pasividad también son algunas de las consideradas como de los considerados factores individuales de riesgo. Y acá tenemos otros tantos, ¿verdad? Curiosidad, baja resistencia a las presiones del grupo, baja aceptación y rechazo del grupo de pares, problemas académicos, manifestación de problemas de conducta de edad temprana, situación de invulnerabilidad, exposición crónica de condiciones de presión y estrés, sentimiento de soledad, experiencia temprana de frustración, capacidad deficiente de afrontamiento y falta de sentido de vida y proyectos futuros. Es muy importante también entender que estos factores pueden darse también a nivel del núcleo familiar, no solamente a nivel individual. Y estos son, por ejemplo, cuando la propia familia es la que dicta o modela los comportamientos de los individuos que viven en ella. Entonces, dentro de la familia nosotros muchas veces aprendemos conductas que son protectoras, o aprendemos conductas que se constituyen en la conducta de riesgo. También la percepción
de distancia de los padres, ¿verdad? No se les sienten como cercanos. Entonces, los hijos no piden consejo, padres temperamentalmente violentos, distanciamiento afectivo de los padres, expectativas poco realistas sobre los hijos, crisis de valores tradicionales. Y continúa, altos niveles de tensión y malestar en la familia, que muchas veces va en correlación con la situación laboral de los padres, ¿verdad? Que los padres tienen algún tipo de problema laboral y esa frustración o ese sentimiento de impotencia o de nerviosismo o de ansiedad muchas veces la trasladan al seno de su familia y esto se traduce a veces, no en todos los casos, como la razón de una conducta, hasta si se quiere violenta físicamente. La comunicación hipercrítica por parte de los padres, una excesiva expectativa sobre los hijos, la falta de respeto también, no solo de parte de los hijos de los padres, sino también de parte de los padres hacia los hijos. Inducción de sentimiento de culpa como un mecanismo de control, esto puede ser también de ambos, de los padres hacia los hijos y viceversa. Poca supervisión por parte de los padres, falta de límites o de límites difusos, cuando no se establecen bien las pautas ni las reglas de conducta ni de comportamiento, ¿verdad? Hay como una, digamos, confusión. Muchas veces decimos, bueno, que se pone como ejemplo esto de educar con el ejemplo justamente, que cómo vamos a decirle a nuestros hijos de que es malo fumar si yo estoy fumando, cómo le vamos a decir que es malo a los hijos que no hay que mentir si yo estoy mintiendo. Y obviamente eso también conlleva estas inconsistencias en las pautas de autoridad de los padres. No está claro quién es el que lleva la batuta. Algunas veces la mamá dice algo, el papá la desautoriza, o viceversa. Entonces los hijos ya no saben quién es el que tiene la autoridad en la casa. Y algunos factores sociales de riesgo que tienen que ver con el ambiente de la comunidad, del sitio geográfico donde está viviendo un grupo de personas. Por ejemplo, el estrés psicosocial que puede devenir de algún tipo de problema comunitario. Dije de que en algunos casos puede ser la contaminación ambiental por alguna fábrica o algún matadero, por ejemplo, que está contaminando un cauce hídrico que es utilizado por muchas de las personas de la comunidad para realizar sus actividades, inclusive para tomar el agua, puede ser la crisis de valores sociales, la sociedad permisiva con ciertas conductas también, ¿verdad? Hay muchas conductas que son, hasta si se quiere, normalizadas, especialmente las relacionadas con la violencia de género. Esta creo que es una realidad bastante patente en los países latinoamericanos, ¿verdad? Donde un ejemplo es el feminicidio, que se traduce en lo que nos traduce esta idea de que la mujer puede ser como una posesión, ya sea como hija, como novia, como esposa, y el varón tiene derecho a ejercer cualquier tipo de acción sobre su sexualidad, sobre su cuerpo, sobre su trabajo, sobre sus ganancias, etc. También gran parte de estas conductas están propiciadas por la propia publicidad. ¿Por qué decimos esto? En cuanto a que existe como una hipersexualización también del papel del hombre y de la mujer en cuanto a venta de distintos tipos de sustancias. Esto es muy relacionado, por ejemplo, al alcohol, se trata de relacionar con las actividades deportivas, al tabaco, inclusive drogas que son legales, entre comillas, pero que al final sí, cuyo consumo van a afectar obviamente el rendimiento de la salud de las personas.
y que en nuestros países tienen como un permiso bastante importante de hacer lo que quieren. En otros países, por ejemplo, el consumo de tabaco tiene un impuesto altísimo, entonces eso hace de que se favorezca el no querer consumir tabaco. Sin embargo, en nuestro país el tabaco no tiene prácticamente impuesto, entonces hay un gran consumo y cada vez aumenta el consumo de tabaco. La rapidez de los cambios sociales, las problemáticas sociales y los estereotipos sociales que le obligan a las personas a tener, digamos, como un modelo triunfalista, de que, bueno, vos salís de tu casa y a tal edad ya tenés que casarte, a tal edad tenés que tener tu casa, tu auto, ya tenés que tener hijos, ser un empresaria exitosa, y si no llegaste en esos tiempos, entonces vos sos solterona, o sos fracasado, o algo está yendo mal. Entonces, ese tipo de estereotipos tampoco ayudan mucho a desarrollar una mentalidad saludable. Y bueno, todo aquello que sea lo contrario de los factores de riesgo. Decíamos que los factores de riesgo son aquellos factores que nos acercan a la posibilidad de perder la salud o de adquirir algún tipo de enfermedad. Entonces, los factores opuestos son conocidos con el nombre de factores protectores. Son aquellas variables que disminuyen la probabilidad de involucrarse en conductas de riesgo y que fomentan la resiliencia y el autocuidado, según este material. Y hablamos también de lo que es la resiliencia, estuvimos hablando de esto también en clase, les dejo acá nuevamente para recordarnos. Estas son algunas características de las personas resilientes: capacidad de enfrentar activamente los problemas cotidianos, adecuado control de las emociones en situaciones difíciles y manteniendo siempre el optimismo y la persistencia ante el fracaso, habilidad para manejar de manera constructiva el dolor, el enojo, la frustración y otros aspectos perturbadores, habilidad también para obtener el apoyo de los demás, habilidad para establecer amistades duraderas, el cuidado y apoyo mutuo. Esto es muy importante. También la capacidad que tenemos no solamente de hacer amistad, sino de la calidad de las amistades que tenemos. Entonces, la posibilidad que tenemos de ir ahondando en la calidad de los vínculos va a ir también estableciendo la trama de la trama comunitaria, que es la que nos sirve como el primer tejido protector a nivel social que nos permite ser contenidos en situaciones difíciles. También una persona con resiliencia puede manifestar una mayor autonomía y capacidad de autoobservación, fuerte confianza en la vida futura positiva, en el sentido del humor, la capacidad de reírse de uno mismo. Bueno, acá hay algunos factores familiares también que favorecen la resiliencia, cuando la paternidad es democrática, cuando los padres escuchan a los hijos, sin que eso signifique que los hijos hagan la voluntad, que los padres hagan la voluntad de los hijos. Pero sí es importante que los hijos de los padres demuestren interés en escuchar a los hijos lo que tienen que decir. La presencia de adultos accesibles, responsables y atentos a las necesidades de los jóvenes, establecer las reglas claras y realistas dentro del hogar. También existen expectativas altas, pero que estas expectativas sean realistas y de acuerdo a las características de cada uno de los miembros. En esto es importante recordar que cada una de las personas tenemos actitudes distintas, entonces, siendo democráticos, los padres no pueden esperar el mismo rendimiento en las mismas materias o en las mismas áreas de cada uno de sus hijos, ya que cada hijo va a tener una preferencia o va a tener una performance o un rendimiento diferente de acuerdo a las aptitudes con las que nació.
Entonces también un fortalecimiento del autocontrol, un fortalecimiento de la competencia social y un fortalecimiento de la autoestima. Apoyo para el desarrollo de un pensamiento positivo, apoyo para la toma de decisiones, apoyo para el desarrollo de habilidades y formulación de metas y la apertura de oportunidades de participación. Entonces, una personalidad resistente, no resiliente, resistente vendría a ser aquella cuyos rasgos de personalidad son protectores y potenciadores del bienestar. Es un constructo de una multidimensionalidad con tres componentes: el compromiso, el control y el reto de desafío. En cuanto a los factores de protección, tenemos que el autoconcepto y la autoestima que se tiene de uno mismo es muy importante y deben ser de tipo positivo para ayudarnos a poder proyectar esa misma autoestima, transmitirla y transformarla en cuidado, en, digamos, consideración hacia los demás. La asertividad, un manejo saludable del estrés, los valores, manejo del tiempo libre, desarrollo de métodos eficaces de afrontamiento y expresiones sociales, son algunos de los puntos que tiene que existir para poder hablar de factores de protección. Es muy importante, por ejemplo, planificar con los alumnos, con los hijos o uno mismo, qué va a hacer con su tiempo libre. No todo tiene que ser trabajo, no todo tiene que ser diversión, no todo tiene que ser actividad. Entonces debe existir un equilibrio entre los distintos tipos de actividades que una persona va a ir desarrollando dentro de su ambiente familiar. El sentido del humor, el locus de control interno, las redes de apoyo, de las que ya hablamos, un proyecto de sentido de vida, promoción de estilo de vida saludable y una promoción del autocuidado son algunos de las características de una persona, de una personalidad fuerte. Y bueno, para poder también continuar con el tema, es analizar un poquitito cuáles son las tres dimensiones o los tres tipos de prevención de las cuales estamos hablando. En todos los ámbitos de la salud, obviamente también en la salud mental se habla de tres tipos de acciones estratégicas que se llevan adelante en diferentes circunstancias, pero siempre apuntando a la prevención. ¿Cuál sería la diferencia entre estos tres momentos estratégicos? Vendría a ser el momento en el que son aplicados. Por ejemplo, la prevención primaria se aplica o se trabaja con la prevención primaria antes de que ocurra ningún tipo de enfermedad o de situación que afecte a la salud. Decimos entonces que el concepto es de medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de los agentes causales. El objetivo que se persigue entonces sería disminuir la incidencia o la cantidad de casos de esa enfermedad, apuntando a las causas. Digamos, la etapa, la historia natural de la enfermedad donde se trabaja aquí sería el prepatogénico, antes de la aparición de la enfermedad. Y bueno, las actividades vendrían a ser todo lo que conlleve la promoción de la salud, la protección específica. Por ejemplo, en el caso del dengue, si nosotros queremos prevenir la aparición del dengue, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una limpieza o eliminación de criaderos. Esto va a tener como resultado una disminución de la incidencia de los mosquitos y por ende de los casos. Si yo quiero prevenir, por ejemplo, el sarampión, entonces la actividad que se realiza es la vacunación en contra del sarampión. Entonces, cuando hablamos de prevención, estamos hablando de una evitación de la enfermedad y de una intervención en el momento previo a la aparición de la enfermedad. ¿Vale? Es decir, que se realiza la acción pensando en que no aparezca una X enfermedad o situación específica. Por eso se le conoce con el nombre de protección específica. ¿Vale? Es decir, si yo quiero prevenir el sarampión,
voy a realizar una vacunación, pero con el biológico contra el sarampión. Si quiero prevenir los casos graves de tuberculosis, voy a estar haciendo la vacunación con el biológico BCG, que es específico para la prevención de casos graves de tuberculosis, etc. Entonces, la prevención primaria la realizamos antes de que ocurran los síntomas y va orientada a los factores que provocan la enfermedad, evitar esos factores que provocan la enfermedad. Asimismo, la prevención secundaria se relaciona a medidas orientadas a detectar, detener o retardar el proceso de una enfermedad. O sea que aquí ya estamos hablando de que existe una enfermedad que ya se ha instalado, que ya tiene síntomas y que empieza un curso de deterioro o cura de acuerdo a la situación de las defensas del individuo, del tratamiento que se le da, de las condiciones sociohigiénicas, etc. Un sinfín de condiciones que van a hacer que la enfermedad, decíamos entonces, en su periodo patogénico, vaya encaminándose hacia una cura o hacia la muerte, que pueden ser los dos escenarios a donde se desencadene este tipo de situaciones. El objetivo sería entonces reducir la prevalencia de la enfermedad, es disminuir lo más posible el tiempo que esa persona va a estar enferma y también de que esa persona, evitar que esa persona se convierta en un foco de nuevos casos y que la persona se vea, digamos, más comprometida en cuanto a su salud con situaciones que puedan afectar aún más el deterioro de su salud. Vale decir, como ejemplo, existen algunas enfermedades que de no ser tratadas provocan, digamos, secuelas que con el tiempo son irreversibles. Se suele poner generalmente aquí el caso de la sífilis. La sífilis en su primera y segunda fase son, digamos, tratables, son sumamente, es contagiosa y es bastante tratable con antibióticos específicos hasta que afecta al sistema nervioso. Una vez que afecta al sistema nervioso, se está hablando de una sífilis sistémica prácticamente, y el daño que provoque a los órganos del sistema nervioso son daños considerados prácticamente irreversibles. Por más que se trate de la infección, se elimine el agente causal de la enfermedad del cuerpo del individuo, las secuelas que va a tener, ya sea por destrucción de tejido nervioso o de algún otro órgano, van a provocar secuelas irreversibles en las personas. Entonces, esto es lo que se busca con la prevención secundaria, no llegar a esa cronicidad, no llegar a esa complicación, haciendo un tratamiento a tiempo, en forma adecuada, y entonces de esta manera también se ahorran los costos de una complicación. Obviamente, una infección complicada es muchísimo más cara de tratar que una infección que es detectada a tiempo. Y es por eso que van a darse cuenta que existen varias campañas de comunicación que informan a las personas acerca de los síntomas más importantes que tienen que tener en cuenta para poder acudir cuanto antes al servicio de salud. ¿Para qué se quiere acudir cuanto antes al servicio de salud? Justamente para no darle tiempo a la enfermedad, al cuadro, a que se complique, que esto pueda comprometer la situación de salud de las personas. Entonces, la actividad que se realiza es generalmente el de detección de la enfermedad. Decíamos la detección precoz, cuanto más antes se detecte la enfermedad o el cuadro que genera el problema, entonces va a ser más fácil y económico tratar, y obviamente se disminuye la posibilidad de estar trabajando sobre complicaciones. Y por otro lado también estamos hablando aquí del tratamiento oportuno. ¿Qué significa tratamiento oportuno? Que además de esa, digamos, además de ese diagnóstico eficiente que se hizo a tiempo y de forma precoz, el tratar a la enfermedad de una manera adecuada también permite disminuir rápidamente los síntomas y evitar esa complicación de la cual estábamos hablando. Y el nivel terciario tiene que ver con aquellas medidas orientadas a retardar y reducir la aparición de secuelas de una enfermedad o problemas de salud de tipo crónico. El objetivo sería mejorar la calidad de vida de las personas que ya estuvieron enfermas o que están enfermas,
corresponde en la etapa natural de la enfermedad los resultados de la cronicidad de la enfermedad. Y las actividades son, por ejemplo, tratamientos de prevención de secuelas como una rehabilitación física. Algunas veces recurrimos a la rehabilitación para evitar otras complicaciones. Por ejemplo, aquella persona que ha perdido la movilidad, ya sea que recuperando la movilidad va a necesitarse de fisioterapia durante el tiempo que los músculos estén inactivos para evitar una atrofia muscular y una deformación de las extremidades, por ejemplo. Entonces, en ese caso, en el tercer nivel de prevención se trata la rehabilitación para, decíamos, mejorar la calidad de las personas que ya están enfermas o estuvieron enfermas. Podemos hablar de una rehabilitación física, ocupacional, una rehabilitación psicológica también. Y cuáles son las actividades que se realizan acá de educación, control y tratamiento, por ejemplo, del diabético para evitar complicaciones de su enfermedad. La persona que es diagnosticada diabética, que usa insulina o usa medicamentos para bajar el azúcar en sangre, debe ser educada en cuanto a detectar no solamente algunos signos de complicación, sino que también entender los riesgos que conlleva su enfermedad y de complicarse, sobre todo en situaciones en situaciones vasculares. ¿Sí? Entonces aquí vemos la medicina preventiva, es la rama de la medicina que se esfuerza en mantener y promocionar la salud de las personas. Y recordemos, como vimos en la clase, que el concepto de promoción tiene que ver con el mejoramiento de la situación de salud. Eso podemos verlo en el apartado, en el material de diferencia entre promoción y prevención de la salud. Entonces recordemos que hay 3 niveles de prevención. Está la primaria, la secundaria y la terciaria. Y que en cada uno de estos niveles se generan acciones específicas que contribuyen a un control de la enfermedad específica. Cada acción específica está orientada a la prevención de una enfermedad específica. Y también a sus secuelas, ¿sí? De acuerdo al momento de la aparición de esa enfermedad, antes o después del síndrome. Y recordemos también que mientras más precoz sea a la aplicación de la medida preventiva, más efectivo va a ser su tratamiento, menores van a ser los costos, menores van a ser las complicaciones y menor va a ser el riesgo de enfermedad que tiene la persona. También es importante establecer que los miembros del sistema de salud tienen un rol relevante en la detección temprana de las enfermedades, por eso que se hacen las capacitaciones, porque necesitamos que los enfermeros, los trabajadores sociales, también puedan identificar cuestiones que tienen que ver con nuestro trabajo, en las patologías mentales, y justamente porque ellos son agentes de salud y deben transformarse en unos agentes protectores de la salud, detectando estas situaciones de forma precoz para poder establecer cuanto antes la medida correctiva y evitar que se deteriore la situación de salud de las personas. Dentro de la gestión de riesgos, juega un papel muy importante la prevención de los mismos. El concepto de prevención comprende todas aquellas actividades cuyo fin es tanto reducir la probabilidad de la enfermedad como interrumpir o disminuir su progresión. La prevención de los eventos adversos tiene una triple finalidad. Primero, disminuir el riesgo de que aparezcan. Segundo, abordarlos precozmente para disminuir su evolución. Tercero, mitigar las consecuencias y evitar su reaparición, reduciendo su impacto. Para prevenir los principales eventos adversos podemos utilizar estrategias de prevención primaria, secundaria
terciaria e incluso cuaternaria. La prevención primaria comprende todas las actividades encaminadas a disminuir su incidencia, evitar que aparezcan nuevos casos de eventos adversos. Por lo tanto, son actividades que tienen como meta incrementar los factores que aumentan la seguridad y actividades orientadas a disminuir los factores de riesgo y fallos latentes del sistema, que son las causas profundas. La finalidad de la prevención secundaria es la detección y abordaje precoz de los eventos adversos, o la neutralización de sus consecuencias si no se hubieran podido evitar. La finalidad de este nivel de prevención es mitigar las consecuencias para el paciente y los servicios sanitarios. Los objetivos de la prevención terciaria son reducir las consecuencias de los eventos adversos, secuelas, incapacidad, dolor, sufrimiento, y evitar o dificultar su repetición. Por último, es pertinente hablar de una prevención cuaternaria, entendida como las acciones desarrolladas para identificar a los pacientes con riesgo de sobretratamiento, para protegerlo de nuevas intervenciones médicas y sugerirles alternativas éticamente aceptables. Para poder valorar con qué frecuencia se producen determinados eventos adversos, así como para hacer un seguimiento de su evolución, se utilizan los indicadores. Los indicadores son datos preferentemente cuantitativos que proporcionan información sobre la estructura, el funcionamiento y los resultados de los servicios sanitarios, con el fin de facilitar la toma de decisiones en la gestión de los mismos. La elección de indicadores a monitorizar dependerá obviamente de la disponibilidad de los datos fiables y de cada servicio o unidad de vigilancia. Existen varias iniciativas encaminadas a seleccionar un conjunto de indicadores para la seguridad del paciente, destacando las realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y por la Agency of Healthcare Research and Quality de los Estados Unidos. Bien, jóvenes, ya nos va a cesar el Zoom, tenemos 2 minutos, solo recordar qué es lo que debemos hacer con la práctica, ¿no? Les he pasado una lista con fechas y con temario en realidad para poder exponer. Cada uno tiene que respetar la fecha en que va a estar frecuente con nosotros, ¿no? Es lo más importante. Y tienen 10 minutos para exponer. Así solamente nos va a alcanzar para 3 exposiciones por sesión. La primera sesión vamos a ir avanzando en la parte literal, contenido teórico. La segunda y la tercera la vamos a dedicar a las exposiciones. No creo que acabemos antes del primer parcial. Van a ser, yo creo, exposiciones para el segundo parcial. Han visto esta una serie. Ahora, si hay alguno que está nuevo, que se ha inscrito recién, algo así, manden su nombre y yo les voy a dar el tema y la fecha indicada a exponer, ¿no? Antes que terminen todos, ¿no? Porque hay una segunda vuelta también que habíamos colocado ahí, está enmarcado en un cuadro, una segunda vuelta de exposición. Eso para el examen final seguramente vamos a guardar la nota, ¿no? Eso es importante. Entonces, en la mañana, jueves, pasamos clases, hasta las 12 de la mañana deberían subir su presentación, los que van a exponer, ¿no? Y yo lo voy a preparar y lo voy a poner para que ustedes puedan exponer de acuerdo a la lista, de acuerdo al temario. Entonces, en la mañana de ese día lo suben, ¿no? Para que yo suba y ustedes lo expongan. Mínimo tendría que ser para mí unas 12 o 15 láminas para 10 minutos, ¿no? 12 o 15 láminas máximo. No exageren, digamos, haciendo 100 diapositivas que no lo van a poder exponer en 10 minutos.